Ángulos. ¿Qué son los ángulos? Quizá a primera vista no sea tan simple, pero si miramos a nuestro alrededor con atención, podemos identificar o imaginar líneas rectas. Muchas de esas líneas se cruzan con otras líneas y en esos cruces encontramos ángulos. Podemos verlos sobre la superficie de algunos objetos o apenas imaginarlos. Pero todos los ángulos planos son el resultado de la intersección de líneas que pertenecen a un mismo plano y no tienen la misma dirección, y son justamente nuestro tema. Encontramos ángulos en muchos objetos que usamos cotidianamente. Por ejemplo, en estas tijeras o estas pinzas. Ángulo es una palabra usada en geometría para mencionar una determinada región del espacio. Como otros conceptos matemáticos, los ángulos se usan en muchos ámbitos y no son solo material de una clase de geometría. Ya dijimos que podemos encontrar ángulos a nuestro alrededor, con solo mirar con ojos atentos. Hola, ¿qué tal? Venía pensando que no importa dónde, en nuestras casas, en la escuela o en el supermercado, siempre estamos rodeados de elementos que estudia la matemática. Nos vamos a encontrar con figuras geométricas, números, líneas, en cualquier lugar a donde miremos. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de un elemento que está presente en todo: los ángulos y sus posiciones. Desde siempre la necesidad empujó al hombre. Por eso, cuando el ser humano necesitó contar, creó los números. Cuando quiso calcular, desarrolló operaciones. Luego, definió relaciones y determinó las propiedades numéricas. Y con esos elementos, sumados al uso de la lógica, el hombre creó los instrumentos adecuados para solucionar diferentes problemas. Las primeras referencias a la matemática avanzada y organizada datan del tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia y Egipto. Eran matemáticas dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos, pero no se hacía mención a ningún concepto matemático. Fueron los griegos quienes tomaron los elementos matemáticos de los babilonios y de los egipcios. Su aporte más importante fue en la geometría, que dejó de ser solamente concreta para convertirse en abstracta. A finales del siglo IV, Euclides escribió su famosa obra Elementos. Que reunió la mayor parte del conocimiento geométrico existente hasta ese momento en áreas tan diversas como la geometría de polígonos y del círculo. Aunque parezca mentira, esos conocimientos son la base de la geometría que actualmente se aprende en la escuela, se utiliza en la vida cotidiana y que en honor a Euclides se llama euclidiana. Euclides basó su geometría en axiomas, es decir, verdades que no debían demostrarse, solo se aceptaban por ser evidentes para todos. Uno de los axiomas de Euclides, aunque formulado en un lenguaje actual, es: existe una única recta que une dos puntos del plano. Pero para pensar como Euclides, veamos un ejemplo de esta afirmación. En un arco de fútbol hay una sola línea recta posible que puede pintarse en el piso de poste a poste. Imaginemos que no fuera así y que los postes estuvieran unidos por más de una línea. Cuando la pelota cruza, ¿qué línea se cobraría gol?
Si quieren comprobar ustedes mismos que existe una única recta que une dos puntos del plano, dibujen dos puntos en el patio o en una hoja y vean qué caminos rectos posibles pueden seguir para ir de un punto al otro. Ahora tomemos uno solo de esos puntos y veamos de cuántas maneras podemos dibujar rectas que pasan por él. Como vemos, hay infinitas maneras y cada camino señala una recta distinta. Eso es otro axioma de la geometría, que se puede formular de la siguiente manera. Por un punto del plano pasan infinitas rectas. Ahora sobre ese punto, marquemos dos rectas no perpendiculares. Podemos observar que el plano que las contiene queda dividido en 4 zonas. Cada una de ellas es un ángulo. Entonces, siempre que se tengan dos rectas secantes, es decir, que se cortan en un punto, se determinan 4 zonas sobre el plano, cada una de las cuales se llama ángulo convexo. Si analizamos matemáticamente el limpiaparabrisas de un auto, veremos a una semirrecta que gira alrededor de su origen, barriendo una región del plano. Esa región es el ángulo. Tenemos dos semirrectas del mismo origen, con una de ellas fija. Se llama ángulo a la zona del plano que es barrida por la otra semirrecta al girar alrededor del punto fijo, que es el vértice. Ángulos, vértices y rectas son figuras geométricas cuyas aplicaciones prácticas pueden ser muy útiles. Ahora, una tijera como esta nos servirá de modelo para construir un artefacto que nos permita hacer ángulos de cualquier tamaño. Para esto, basta tomar, por ejemplo, 2 varillas y sujetarlas con un tornillo con tuerca en uno de los extremos. Ese punto de unión es también el punto de articulación de nuestro artefacto. Las varillas articuladas son un modelo concreto que nos sirve para analizar qué tipos de ángulos se pueden formar y así empezar a conocerlos. Un ángulo es el espacio plano comprendido entre dos semirrectas que tienen un origen común llamado vértice del ángulo. El vértice es el punto de origen de las semirrectas que son los lados del ángulo. En el ejemplo de las varillas, el vértice es el punto en el que se encuentran unidas. Si una de las varillas permanece fija y la otra se desplaza, observamos que la varilla que se desplaza barre cierta región angular. La infinitud de esa región angular se puede apreciar teniendo en cuenta que la extensión de los lados del ángulo también es infinita. Más allá de que cuando utilizamos nuestro aparato para fabricar ángulos, solo tengamos un tramo corto. Según los desplazamientos de la varilla, podemos hablar del ángulo de un giro, del ángulo de medio giro o ángulo llano, y del ángulo de un cuarto de giro o ángulo recto. Hay ángulos grandes y pequeños. Veamos ahora qué los diferencia. Los ángulos que se logran cambian según cuánto abrimos o cerramos las varillas. Por eso, decimos que los ángulos tienen distinta abertura. Son de distinto tamaño. Son ángulos que tienen distinta amplitud. Lo que se compara en los ángulos es la amplitud angular que permite ordenarlos de mayor a menor o en el sentido contrario. Si se dobla un papel y luego se lo vuelve a doblar haciendo coincidir exactamente los bordes del primer plegado, al abrirlo se nota que los pliegues formaron 2 líneas perpendiculares y 4 ángulos iguales, es decir, 4 ángulos rectos. La suma de 2 ángulos rectos constituye un ángulo llano. Los ángulos menores que un ángulo recto se denominan ángulos agudos, y los que son mayores que uno recto, pero menores que un ángulo llano, se denominan ángulos obtusos. Con esas herramientas entonces vamos a trabajar en esta ocasión la notación y la clasificación de los ángulos. Y para ello entonces he traído esta figura que representa una cancha de fútbol. Esta cancha de fútbol tiene una característica y es una perfección
que la dan las esquinas. Estas esquinas que nosotros tenemos acá nos dan una perfección a la figura en forma, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar en la medida de una de esas esquinas. Entonces voy a ubicar acá un punto para trazar un ángulo. Entonces debo ubicar dos rectas que serían los rayos. Entonces aquí voy a colocar un punto. Este punto me va a ser de vértice. Como es un punto, los puntos se nombran con letras mayúsculas, entonces vamos a nombrarlo con la letra A. Aquí voy a colocar otro punto, vamos a darle nombre B, acá otro punto y le voy a dar nombre también y lo voy a llamar C. Entonces vamos a trazar esas dos rectas, vamos a traer nuestra regla, entonces acá unimos estas dos, lo extiendo, entonces acá me queda, vamos a girar nuestra regla y vamos a ubicarla entonces y hacemos el trazo. Entonces aquí trazamos, ahí quedó trazado ese ángulo ya marcado con los dos rayos. Aquí está uno y aquí está el otro rayo. Entonces este ángulo vamos a nombrarlo. ¿Cómo lo nombramos? En la simbología matemática existe este símbolo, mire, muy parecido al menor que. Este símbolo que para enfatizar que es ángulo, entonces algunos textos le colocan acá un arco para indicar que eso es un ángulo. Igual manera usted lo va a encontrar sin el arco. Ambas notaciones son correctas, ¿sí? Entonces voy a borrar esta que no me interesa y vamos a quedarnos con esta simbología. Una de las primeras cosas que uno piensa en los ángulos para nombrarlos es dejarse llevar por el orden alfabético. En este caso nosotros podíamos pensar que el nombre del ángulo es ABC. Y esto está mal, y he colocado el vértice con la letra A porque generalmente es ahí donde nosotros asociamos el nombre del ángulo con la secuencia de las letras, y no es así. Aquí debe tener una característica, y es que este elemento central es obligatoriamente debe ser el vértice. Este tiene que ser nuestro vértice del ángulo, ¿sí? Ahí única y exclusivamente va a ir el vértice. ¿Qué puede ir a izquierda o a derecha? No interesa, cualquiera de los otros dos. Quiere decir que una manera correcta de darle nombre al ángulo, entonces es el vértice en el centro, el vértice es A, y las otras letras a los lados. Puede ser BAC, o este ángulo representa el mismo, que es CAB. Es el mismo ángulo, solamente que el vértice, recuerde que el vértice tiene que ir en el centro. En ocasiones, para los ángulos entonces también se utilizan los números, por ejemplo el número 1. Entonces una forma de nombrar el ángulo entonces es decir el ángulo 1. Ahora, esa es la nomenclatura, la forma de nombrar los ángulos. Algunos textos entonces tienen, por ejemplo, que dicen el ángulo BAC, pero en lugar de colocar ese símbolo en la parte izquierda, colocan un símbolo en la parte superior indicando que es el ángulo. Esas son las nomenclaturas que nosotros encontramos en los textos de matemáticas. Ahora vamos a medirlo, y para ello entonces vamos a hacer uso de nuestro transportador. Colocamos el origen del transportador en el vértice, las dos líneas que se corten, o un puntico si es el transportador. Algunos transportadores tienen un puntico
otros tienen una cruz. Entonces donde se corta la cruz vamos a rotar nuestro transportador. Recuerde que el transportador, un rayo tiene que coincidir con el 0 y el otro tiene que coincidir, ya, ahora sí, el otro, las divisiones que tiene el transportador tiene que ser cortada por el otro rayo. Entonces aquí ya nos damos cuenta que al hacer la lectura con los números internos 0, 10, 20, 30 hasta llegamos a 90, entonces nosotros lo escribimos de la siguiente manera: M, que significa magnitud o medida, y acá al lado entonces ¿de quién? Del ángulo 1. La magnitud o medida del ángulo 1 es de 90 grados. Entonces, ¿qué estamos escribiendo acá? Magnitud o medida del ángulo 1. Igualmente usted puede escribir magnitud o medida del ángulo ABC. Perdón, ya vimos que es BAC, ¿sí? El vértice en el centro, y esto es de 90 grados. Pero ¿por qué es importante este ángulo? ¿Sí? Hagamos una mirada del por qué la importancia de este ángulo de 90 grados. Y para ello, entonces tengo acá esta cancha de fútbol. Como tengo los 90 grados, yo puedo pensar en lo siguiente: esta cancha la puedo tomar y colocarle otra al lado, acomodando, y así sucesivamente puedo desarrollar un arreglo, ¿sí? Puedo desarrollar ahí un arreglo de canchas de fútbol, una al lado de la otra, organizadas. Y miremos, ¿por qué puedo hacer ese tipo de arreglos? Porque tengo el ángulo de 90 grados. Si no tuviera el ángulo de 90 grados, no podría hacer eso. Veamos. Imaginémonos entonces que no tuviéramos los 90 grados. Si no tuviéramos los 90 grados, ¿qué pasaría? Si nosotros nuestra figura le hiciéramos una lectura incorrecta o una toma incorrecta de los 90 grados, entonces, por ejemplo, con esta figura que nosotros tenemos acá, que no tiene ese esquema de los 90 grados, no tiene esa perfección a la hora de organizar, entonces si yo quiero organizar esta figura, organizarla de manera así como hice con la cancha de fútbol, mire lo que pasaría. Ahora, una aplicación sencilla: ladrillo sobre ladrillo, las líneas de ladrillos organizadas, todos los ladrillos tienen esos ángulos de 90 grados y nosotros podemos construir muros completos con ladrillos a través de ese orden. ¿Todo por qué? Porque aparece el ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados entonces nosotros lo encontramos en situaciones cotidianas de nuestra vida, ¿sí? Ya vimos entonces que es importante. Acá tengo una imagen, esto es un cultivo, y en este cultivo nosotros logramos apreciar, miren, que acá en estas líneas, mire, acá en estas líneas, entonces, si yo estoy pensando en que lo estoy viendo desde arriba, lo que ahí apreciaría sería el ángulo de 90 grados visto desde arriba. Esto es visto desde acá, desde arriba. Entonces nosotros podríamos pensar que ahí están los 90 grados. Por eso podemos encontrar ese arreglo ordenado, ¿sí? Es un arreglo ordenado y encontramos la magia del ángulo de 90 grados, ¿sí? Ese ángulo de 90 grados entonces aparece también, por ejemplo, aquí en un edificio, en una construcción, y acá sí se ve claramente nuestro ángulo de 90 grados. Ahí están los 90 grados. Cada una de estas ventanas en
en los vértices de estas ventanas entonces están los 90 grados, ¿sí? Ahí están los 90 grados. Por eso el ángulo de 90 grados es muy importante. Generalmente cuando es un ángulo de 90 grados no se le escribe 90, sino se le coloca como una especie de cuadrado aquí al lado, indicando que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces la simbología para indicar que es de 90 grados es colocar acá esta esquina y estamos asumiendo que el ángulo es de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados se conoce como ángulo recto, ¿sí? Cuando dos rectas están formando 90 grados, entonces entre ellas hablamos de que son perpendiculares, son líneas perpendiculares, ¿sí? Son líneas perpendiculares, y esa es la importancia que tiene el ángulo de 90 grados. Pero ¿qué sucedería si no tuviéramos el ángulo de 90 grados? Entonces ya tendríamos una estructura como esta, ¿sí? Esta es la torre de Pisa, ¿sí? En esta torre entonces voy aquí a trazar esta línea, ¿sí? Esta línea es una línea cuya magnitud, el ángulo es un ángulo cuya magnitud, este ángulo es menor, ángulo, llamémoslo 1, el ángulo 1, esto me quedó, cambiemos aquí la forma, el ángulo 1 es menor a 90 grados. Como es menor a 90 grados, él tiene un nombre, ese nombre es un ángulo agudo. Se dice que el ángulo es agudo. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos fácilmente el ángulo de 90 grados? En nuestras escuadras. Nuestras escuadras, una de las características de las escuadras es que tienen, uno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces yo puedo, mire, voy a trazar acá con un color diferente, tracémoslo con azul, una línea acá. Entonces, si el ángulo es inferior a 90 grados, ahí se nota que es inferior a 90 grados, ¿sí? Si el ángulo es inferior a 90 grados, se dice que el ángulo es agudo. Ahora, pero podríamos mirarlo desde esta perspectiva, ¿cierto? Mire, colocando un punto acá y trazando la línea, entonces tomemos nuestra regla y hagamos entonces acá un trazo. Entonces este ángulo es superior, este ángulo 2 es superior, ¿sí? Entonces yo voy a girar mi escuadra. Esta línea, ¿sí? Esta línea vamos a marcarla aquí con color azul. Ese es el ángulo de 90 grados. Pero el ángulo 2 va más allá. Quiere decir que el ángulo 2 es mayor a 90 grados, es superior a 90 grados. Cuando es superior a 90 grados, entonces nosotros decimos que el ángulo es obtuso. El ángulo es obtuso. En últimas, la clasificación de ángulos es muy sencilla, ¿sí? Y afirma que nosotros tenemos solamente dos tipos de ángulos: ángulos agudos, ángulos obtusos. ¿Y quién es la referencia? El ángulo recto, porque este es el que nos marca muchas cosas para que podamos hacer el ángulo de 90 grados, y el ángulo agudo entonces es el que es menor a 90 grados, y el ángulo obtuso es el que es mayor a 90 grados.